Y insisto que se menciona muy poco. Bueno, y ya he puesto esos ejemplos concretos porque me parecen interesantes, pero luego lo que ya está claro es que durante los años 60, 70 y durante los 80, todavía más, 90 hasta el final, seguí recogiendo documentos de diferentes tipos que tenían que ver con su actividad artística. Pues, por ejemplo, recogía críticas, recogía, por supuesto, grabaciones, aunque hay un par que me faltan, como marginales en aquí, que de momento no encuentro y me da pena, pero bueno, espero encontrarlas. Grabaciones, críticas, algunos programas de algunos espectáculos que aportan datos muy interesantes que muchas veces no se tienen en cuenta. Y bueno, muchas más cosas. Y seguí, ya he dicho, con esa actividad de forma continuada. Y a partir del 84, cuando junto con Iñaki volví al directo, empecé a notar todos los conciertos que daban, con detalles, todos y cada uno de los conciertos, con diferentes detalles. Por eso a veces me dicen, ¿qué memoria tienes? No, es que lo tengo anotado, porque la memoria a veces falla. Y además de eso, ya a partir de los años 70, y más claramente ya en los 80, 90, etc., fui empezando a escribir notas que tenían que ver no solamente con su actividad artística, sino que tenían que ver con nuestras vivencias, con el entorno en que nos movíamos, que era un entorno claramente sociocultural, que es en el que nos hemos movido durante años. También con nuestra infancia, que recordábamos, era que teníamos testimonios, etc. Y bueno, pues fui recogiendo muchísimas más cuestiones. Y claro, de las notas pasé a los cuadernos y cada vez tenía más cosas recogidas. Sin duda, el eje central de estas historias era Miquel y su actividad artística, pero en torno a ese eje central había, insisto, muchas más historias, muchos más personajes, personas, como queráis. Y bueno, Miquel, que conocía el proyecto, me animaba a seguir con él, y me animó hasta el final. Una vez más corría un riesgo, por supuesto, al animarme, porque no sabía al final en qué iba a quedar la cosa. Pero bueno, lo del riesgo para él ha sido una constante. No quiero emocionarme. Bueno, aproximadamente hacia 2010, después de terminar otros trabajos que estaba haciendo, recogí gran parte de esos documentos, cuadernos, etc., y empecé a redactar estas memorias. Lo hice en un curso escolar. He sido profesora tantos años que tengo mucha costumbre de hablar en términos de cursos escolares. Y lo hice en un curso escolar y terminé aproximadamente hace 3 años, hacia junio de 2011. A partir de ahí ha habido una labor continua de corregir, y corregir, y corregir. Y a partir de 2012 empecé a pasar lo que surgía de todas esas correcciones a algunas personas, muchas de ellas están aquí, que, bueno, me ayudaron mucho, en general me animaron, me hicieron comentarios, algunas críticas, en fin, una serie de cosas. Y creo que ya a partir de este punto, y siempre siguiendo corrigiendo, fue fundamental que el año pasado, en 2013, más o menos hacia primavera, más o menos, no lo tengo anotado, pero creo que fue hacia primavera, pasé el texto a Juan Cruz Higueravide, director de la Cátedra La Boa,
Y él me hizo unas correcciones, unas sugerencias, me animó mucho y me dijo que la cátedra se podía ocupar de financiar la traducción de las memorias. Yo, por supuesto, las había escrito en castellano, no soy capaz de escribir un libro en euskera, pero también tenía claro que si el proyecto seguía adelante y llegaban a publicarse, tenía que haber una doble publicación, o sea, tenían que salir en castellano por un lado y está claro que tenían que salir también, publicarse en euskera.